Amén. Aleluya. Bien, mis hermanos, vamos a continuar en esta sección con este tema que estamos tocando de vital importancia, el Ruach HaKodesh en las raíces hebreas. Y bueno, estamos haciendo un resumen, vamos a hacer ahora un resumen de esa porción de la Escritura: y recibiréis poder, recibiréis poder. Estamos mirando, estamos examinando cómo es ese poder. ¿A qué se refiere cuando dice recibiréis poder? ¿Qué clase de poder? ¿Con qué capacita al creyente ese poder? Y haciendo un resumen, miramos cómo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, en los versículos 21 a 22, nos habla de cuando Yeshua fue sumergido en las aguas, bautizado, y dice el 22, y descendió el Ruach HaKodesh sobre él en forma corporal. Después vamos a tratar ese tema en algún momento, en forma corporal. No nos vamos a dedicar ahora sobre ese tema. En el capítulo 4, ahí mismo del Evangelio, estamos haciendo un resumen. Miramos en el capítulo 4, versículo 1, que dice: y Yeshua, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vemos su bautismo, ahora lo vemos que es llevado por el Espíritu al desierto, y allí entonces miramos lo que es la tentación. En el versículo 14, ahí mismo en el capítulo 4, dice: y Yeshua volvió en el poder del Ruach, en el poder. Esto hay que examinarlo con más detalle, porque una cosa es que usted venga con poder, otra cosa es que usted venga en el poder. Una cosa es que usted venga con un carro, ¿verdad? Con un carro. Yo vengo con el carro de fulano de tal. Otra cosa es que usted venga en el poder, en el carro. Usted está dentro del carro. El carro va andando y usted está dentro. Entonces, miremos este punto porque es muy importante. El poder se viene a manifestar, pero Yeshua está en el poder, en el poder. Él es el poder. Entonces, el versículo 14, después en el 18, nosotros vemos cómo Yeshua está mostrando cómo es que su ministerio se va a ejercitar. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Allí hay muchas formas de hacerlo. Mire, hoy en día hay mucha gente que está anunciando el Evangelio, pero hay unos que lo están anunciando respaldados con un poder. Para anunciar el Evangelio, que parece algo sencillo, sí, sencillo, si tú te llenas de letra y de conocimiento, tú puedes anunciar buenas nuevas. Pero una cosa es cuando el siervo del Señor anuncia las buenas nuevas respaldado por el poder, con el poder del Ruach HaKodesh. Dice: por cuanto me ha ungido, me ha llenado para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es un ministerio, hermano. A pregonar libertad a los cautivos, pregonar, anunciar libertad. El reino de los cielos se ha acercado, el Señor está abriendo los ojos espirituales, y decir todo esto. Ahí lo otro ya es diferente, dice: a poner en libertad, es decir, a liberarlos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Ahora, en el versículo 33, continuamos en el capítulo 4 de Lucas, ahí vemos entonces a Yeshua cuando él sale y entra, estaba en la sinagoga, y dice que había allí en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, claramente de demonio, inmundo.
el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua de Nazaret? O sea, hermanos, ahora estamos viendo a Yeshua moverse ya en el poder. En el 14 dice que volvió en el poder y aquí ya empezamos a ver a Yeshua moviéndose en ese poder, liberando a los cautivos, liberando de demonios a las personas. Entonces, ya sabemos en qué se refleja ese poder. Es un poder sobrenatural. Es un poder sobrenatural. Hay una forma de llevar el evangelio naturalmente. Tú vas a un seminario, te capacitas y das más adelante las buenas nuevas. Pero otra cosa es cuando es el Rúa que te capacita con un poder que, wow, la gente se convierte. Hasta el más duro de corazón se convierte. Entonces, allí vemos una manifestación del Rúa enseñando. Ahora vamos a ver, ya después que nosotros leemos los 4 evangelios y todo, nosotros vemos cómo Yeshua, sus 3 años y tantos meses que dura en la tierra, en su ministerio, haciendo milagros, lo que son verdaderamente milagros. No sanando de un dolor de muela, no sanando, ay, pastor, que el pelo se me fue para atrás, y bueno, vamos para que se te venga para adelante, cositas así, ¿no? Ay, que tengo un dolor de cabeza. Bueno, no, esto eran milagros, pero verdaderos milagros, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, los mudos hablaban, los endemoniados salían, eran verdaderos milagros. Entonces vemos en toda la historia del ministerio de Yeshua, él moviéndose con este poder y haciendo milagros. Ahora, vamos a ver cómo ahora Yeshua, que sabe que se tiene que ir, que su ministerio tiene un principio y tiene un final aquí en la tierra, su ministerio como humano, su ministerio en su humanidad, o en lo que nosotros conocemos como humanidad, porque en algún momento vamos a entrar en una enseñanza donde nos vamos a dar cuenta que la humanidad de Yeshua no era igual a nuestra humanidad. Ojo con esto, la humanidad de Yeshua no es igual a nuestra humanidad. Empezando, que tú y yo venimos de una relación sexual de papá y de mamá. Una relación sexual de papá y de mamá. Ahí venimos todos los seres humanos. Yeshua no viene de ninguna relación sexual. Él viene de una concepción sobrenatural. Una concepción con el poder del Ruach HaKadosh, que usó el útero de una mujer. Usó únicamente el útero, ni siquiera sus óvulos. Únicamente el útero para él depositar allí una vida que no es igual a la mía ni a la tuya. Y por eso, más adelante veremos que esa vida era una vida sobrenatural. Era la vida del Elohim, que se estaba preparando un cuerpo que nosotros pudiésemos entender. Era el Elohim preparando una manifestación que nosotros pudiéramos entender. Es decir, en la capacidad de entendimiento que tenía la raza humana en ese momento que Yeshua viene a la tierra y que el Señor conoce nuestra capacidad de entendimiento, el Señor usó el ejemplo que nosotros más pudiésemos entender. ¿Y qué era lo que más podíamos entender? La expresión de hijo. La expresión de hijo. Nosotros entendemos que un hijo sale de la madre. Amén. Un hijo sale de la madre. Concebido con la participación del padre. Eso es lo que nosotros más tenemos claro de lo que es decir, y salió del Padre. Es decir, el ejemplo más claro y evidente que el Abba nos podía dar
para presentar a Yeshua como alguien salido de él, manifestado de él, el ejemplo más claro era la expresión hijo, porque un hijo sale del padre en el vientre de la madre. Pero no quiere decir que es exactamente como tú y yo, que él tenía un cuerpo como tú y yo. No es así. Y en algún momento lo vamos a mirar. El cuerpo de Yeshua no era como un cuerpo como el tuyo y el mío. Por eso su sangre no era como la tuya y la mía. Por eso su sangre no era como la sangre de un puerquito que mancha. Por eso su sangre no era como la sangre de una gallina que mancha. Porque no era una sangre como la tuya y la mía. La sangre de Yeshua era una sangre sobrenatural. Porque pertenecía a un cuerpo sobrenatural. Y por eso esa sangre es la única que tiene la capacidad y la función de limpiarnos de una manera sobrenatural de todos nuestros pecados. Y hoy hay una enseñanza, y hoy hay una doctrina que está saliendo por ahí en raíces hebreas, consecuencia de mirar al judaísmo, de que la sangre de Yeshua no limpia, sino que mancha, simplemente marca. Porque eso era lo que hacían los corderos que sacrificaban los judíos en el altar, los sacerdotes, los levitas, todos los ritos sacrificiales de corderos, de palomas, lo único que hacían era manchar. Pero tú no vas a comparar esos corderos con el cordero de Elohim que quita el pecado del hombre. Aunque el uno era figura del otro, era muy diferente, eran dos corderos muy diferentes. El uno era un cordero físico que venía de la unión de un macho y una hembra. Este cordero no venía de un macho con una hembra. Este cordero, el cordero de Dios, venía de una forma sobrenatural. Pero nuestros hermanos judíos de la casa de Yehudá, ellos no entienden eso, nunca lo han entendido. Solamente aquellos a quien el Padre se los dé a conocer. Es una sangre sobrenatural, es un poder sobrenatural. Hay dos poderes sobre la tierra en estos momentos, hermanos. Entonces, vemos en Mateo capítulo 10, y yo quiero, con mucho amor y con mucho respeto, hablarle a todos mis hermanos que están escuchando estas clases de enseñanzas torcidas. Porque mi Yeshua, que es Elohim, su sangre sí tiene el poder de limpiarme de todos mis pecados. Pero tú, Yeshua, Elohim, si su sangre no tiene poder para limpiarte, sino para marcarte, entonces tú tienes serios problemas. Estamos hablando del mismo Yeshua. La sangre de mi Yeshua limpia. La sangre de tu Yeshua limpia o simplemente marca o mancha. Eso me suena como que no es el mismo Yeshua, ¿no? Aunque usamos su nombre. De la misma manera que usamos el nombre del Rúa. Pero mi Rúa reviste de poder y da como evidencia de ese poder milagros, sanidades,
liberaciones. Ese es el Rúa que yo conozco. Ahora, tu Rúa, ¿qué pasa? Entonces, aunque estamos hablando del mismo Yeshua y estamos hablando del mismo Rúa, mi pregunta es, ¿será el mismo? Porque la Escritura muestra toda la evidencia. Yo puedo estar equivocado, pero la Escritura no se equivoca. Ella muestra y deja claramente toda la evidencia. Mateo, capítulo 10, versículo 1. Dice que Yeshua, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, escuche, sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Oiga, un hombre de Torá. ¿Para usted Yeshua es un hombre de Torá? ¿Usted está seguro? ¿No hay por allí alguna duda que de pronto Yeshua no era tan de Torá como decía? Yo creo que Yeshua no solamente era un hombre de Torá, Él es la Torá. Él es la Torá. Y si este hombre que es Torá, hombre de Torá, usaba su poder, su autoridad para echar fuera demonios, era porque él sabía que solamente la Torá no echaba fuera demonios. Él tenía que venir a echarlos. Ahora, ¿para qué comisionar hombres con un poder para que echen fuera demonios? ¿Por qué simplemente estos hombres no se dedican a enseñar Torá si la sola Torá echa fuera a los demonios? Enseña Torá y la Torá sola va a echarlos fuera a los demonios. Eso es lo que nos tratan de decir hoy, que un hombre o una mujer de Torá no necesita nada de esto porque la Torá sola liberta. No, no es exactamente así. Tiene parte de verdad, pero te cortaron la mitad. Estos hombres de Torá fueron revestidos con un poder para actuar en ese poder y liberar lo que la Torá no podía hacer. Para actuar y hacer lo que la Torá sola no podía hacer. Para eso, aquí Yeshua los está comisionando, les está delegando un poder sobrenatural. Espíritus inmundos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y para sanar toda enfermedad, toda. No nada más el dolor de muela, el dolor de cabeza. Toda enfermedad y toda dolencia. Hay hermanos que tienen ese don. Hermanos, es que tengo un dolor aquí. Ponen las manos. Dolencias. Pero esos hermanos no tienen el poder para operar en milagros. Ese es otro nivel. Ese es otro nivel. Entonces aquí vemos a Yeshua comisionando ese poder. Pero este poder era completo sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, o sea, liberación de demonios. Y para sanar toda enfermedad, cáncer, leucemia y todas las enfermedades que vienen y que van a seguir apareciendo. Se hace solamente revestidos con la autoridad de este poder. Luego, este poder sí existe. Sí existe. Tú, mujer de Torá, sí existe. Tú, hombre de Torá, sí existe este poder. Entonces, en Hechos, ya, capítulo 1, ya en Hechos, capítulo 1, encontramos a Yeshua hablándole a sus discípulos de que va a llegar el momento donde Él se va a ir
pero Él va a dejar este poder sobre la tierra. ¿Sobre quiénes? Sobre sus discípulos. Dice Hechos 1, versículos 7 y 8. Del 6 vamos a leer. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino de Israel, el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí va, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y escuche, hasta lo último de la tierra. Se necesitaba buen tiempo para llegar hasta lo último de la tierra. Pero había una situación. Llegar a las Américas no era tan común como hoy en día se llegó. Se necesitaba que pasaran generaciones, y Colón llegara aquí a las Américas, la descubriera y después viniera el Evangelio de una u otra manera. Y entonces, hasta el día de hoy, tenemos entendimiento de esto. Llegamos a una tierra que fue colonizada por, entre comillas, cristianos, que algunos de ellos eran judíos, eran casa de Israel. Se lo vamos a aprender. Yo tengo por ahí un video donde se demuestra eso claramente. Cualquier día se los pongo, yo mis hermanos. Que los que llegaron aquí, la famosa historia que nos disfrazan allí en las escuelas de los que llegaron aquí y organizaron la fiesta del pavo, cuando el pavo no tiene nada que ver en la fiesta esta, muchos de los que llegaron eran hebreos, que se les había revelado Yeshua. Qué precioso eso. Cuando usted conozca eso, usted va a quedar, wow, cuánta mentira nos han metido. Entonces, hermanos, ya después que nosotros vemos, cuando reciben poder, que ya nosotros vemos toda la historia, entonces allí vamos a empezar a ver algunos discípulos. Por ejemplo, en el caso de Felipe, en el capítulo 8, Felipe en el capítulo 8 de Hechos, y vamos a mirar los versículos del 4 al 7. Dice, había habido allí una persecución y nuestros hermanos habían salido huyendo, unos a un lugar, otros a otro lugar, de todas maneras habían sido esparcidos. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Qué tremenda esa misión de Felipe, ¿no? Donde samaritanos y judíos no se llevaban bien. Algún día vamos a conocer bien esa historia y a entender por qué es que Yeshua va a ese pozo donde sabía que las mujeres de Samaria venían a buscar agua para sus quehaceres. Samaritana, la mujer samaritana, vamos a entender eso después. Les predicaba al Mesías y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Él no estaba anunciando Torá. Felipe no estaba anunciando Torá. Felipe estaba anunciando al Mesías. ¿Quién era el Mesías? Felipe usaba la Torá para anunciar a el Mesías. Dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Es decir, Felipe no solamente hablaba de Yeshua, sino que mostraba, mire, es tan cierto lo que él enseñó que yo me muevo en ese poder. Yo soy testigo de ese poder que descendió. Y como señal, traigan enfermos, traigan endemoniados. Ese poder está en mí. Yo me muevo en ese poder. Y cualquiera de ustedes se puede mover en ese poder solamente si creen.
Ese era el mensaje de Felipe. En el versículo 7 dice, porque de muchos que tenían, ¿qué? Espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces, ahora vemos cómo ese poder que fue delegado ya se empieza a manifestar entre los primeros discípulos. Entre los primeros discípulos. Eso no es religión, eso no es iglesia pentecostal, eso no es cristianismo. Aquí ni siquiera estaba el cristianismo. Esto era casa de Israel, ovejas perdidas de la casa de Israel regresando a la fe de sus padres. Solamente con la revelación de Yeshua y disfrutando del poder que Yeshua les había entregado. Esto no era ninguna iglesia cristiana. Si tú dices, no, que esta es la iglesia cristiana, mentiroso, estás mintiéndole al pueblo. Esto no es ninguna iglesia cristiana. Este es el poder del Rúa. Esto fue lo que Rahab Shaul enseñó, dijo cuando dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de la iglesia cristiana. No, eso es mentira. Dijo, porque es poder de Elohim. Y en ese poder es que se están moviendo nuestros primeros hermanos que están regresando a las raíces de su fe. Poder de Dios. Aleluya. Hermanos, es que hay que corregir muchas cosas que se están colando, que no son exactamente. ¿Sabe qué? Tienen apariencia de, pero niegan la eficacia de ella. Tienen apariencia de hombres de Torá, Yeshua, hombres de Torá, Rahab Shaul, hombres de Torá, Pedro, hombres de Torá, Felipe. Esos son los hombres de Torá. Hombres que se mueven en el poder. Por eso, si tú quieres una congregación de Torá en Torá, este poder tiene que estar manifestándose. Eso no lo invento yo. No coja rabia conmigo. Yo ni escribí la escritura. Por la gracia de Dios, sé leerla. Aleluya. Ahora vamos a Hechos, capítulo 2. Aquí vamos a ver a un hombre de Torá. Ahora me van a decir que Pedro no era un hombre de Torá. Hechos, capítulo 2, versículo 38, 39. Kefas les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis, oiga, el don del Espíritu Santo, el don del Ruach HaKodesh. El don es un regalo. Aquí lo vemos como una unidad, un don. Pero vamos a ver más adelante cómo ese don se fragmenta y se mueve de diferentes maneras. Porque va a usar a hombres y a mujeres. Y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Porque para vosotros es la promesa. A todos los que estaban allí, enfrente, físicamente. Porque para vosotros es la promesa. Y dice, y para vuestros hijos, hijos, vuestros hijos, es decir, generaciones venideras. Y para todos los que están lejos, que ni siquiera están en el vientre ni de la madre, ni de la hija, ni de la nieta, los que están lejos. Y para cuantos el Adón nuestro Elohim llamare.
Tú eres un llamado, tú eres una llamada. Esto es para ti, mi hermano, mi hermana. No dejas que te lo roben, no renuncies a esto con enseñanzas torcidas. Esto es para ti. El don del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Mire, el otro día alguien me preguntó, pastor, ¿y usted por qué no usa únicamente el idioma Kadosh? Me provocó decirle, ¿tú eres Kadosh? Eso es lo que te debe preocupar primero. Y tú eres Kadosh. Yo no uso 100% el idioma Kadosh porque no he aprendido todavía todo el idioma Kadosh. Y segundo, porque tengo hermanitos que vienen aquí pegaditos detrás de mí. Que si yo les digo, y recibiréis el Ruach, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Es para que me entiendan, tú sabes. Porque yo prefiero primero que lo entiendan, que lo reciban, y después el Señor se encarga de enseñarles el lenguaje Kadosh. No es que no sea importante, es importante, pero no es básico, no es primordial. Porque va a llegar el tiempo donde todos sí tendremos ese lenguaje Kadosh. Pero eso va a ser así, vean, universal, un milagro universal. ¿Usted no cree que así como en un abrir y cerrar de ojos, el Abba confundió el único idioma que había? Y mire, y aparecieron muchas lenguas. Y el uno no se entendía. Eso fue en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos el Señor revierte las cosas. Si es su voluntad, si Él ve que es necesario, como en su palabra está escrito que va a suceder. Entonces, mis hermanos, aquí vemos a nuestro hermano Pedro anunciando el don del Espíritu Santo. Ahora, vamos a Primera de Corintios. Sobre este tema que voy a entrar aquí en Primera de Corintios, capítulo 14, vuelvo y les digo, usted va a ver ahora un don tomando muchas fragmentaciones, muchas ramificaciones. No los vamos a estudiar todos, pero vamos a estudiar, o vamos a intentar estudiar. Vamos a intentar estudiar unos que son los más evidentes, como una expresión, como una manifestación del Ruach HaKodesh, dentro de la Keilah, dentro de la congregación de los santos de Israel. Y vamos a empezar a leer Primera de Corintios capítulo 14. Dice, seguid el amor. El amor es básico. En el capítulo 13 viene hablando del amor. Pero entonces ahora en el 14 continúa, seguid el amor. Yo quiero hacer una aclaración, hermano. En los originales no existen capítulos, no existen versículos. Este es un sistema que nosotros creamos, es decir, los seres humanos creamos, para hacer más fácil la lectura y el seguimiento de las escrituras. Pero las cartas son escritas como una sola carta, un solo contenido. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Dice, seguid el amor y procurad, ¿qué dice? Los dones espirituales. Vimos cómo Kefas nos los presentó como y recibiréis el don, y aquí lo vemos como los dones. No es que sean otros dones diferentes a lo que nos enseñó Kefas, Pedro, no. Es el mismo don que ahora se fragmenta en diferentes manifestaciones. Para que cuando nosotros veamos una manifestación, sepamos que eso es el don.
Cuando veamos otra manifestación, sepamos que ese es el don. Cuando veamos otra manifestación, sepamos que ese es el don, es el mismo, el don. Pero se manifiesta de diferentes maneras. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El don de profecía se entiende de dos maneras. Cuando Yahweh te da el conocimiento de algo que Él tiene preparado para hacer. Es algo que viene en el futuro. Es una advertencia. Es un juicio que Él ha determinado hacer si no hay arrepentimiento. Escuche esto. Un profeta nunca llega a anunciar loterías, ni matrimonios, ni nada de estas cosas. Un profeta siempre llega a corregir. Es más, si no hay pecado, los profetas no tienen nada que hacer. Porque el pecado viene por la desobediencia de la Torá. Mientras el pueblo, mientras la Keilah está caminando en orden, en obediencia, son palabras de consolación, vienen palabras de conocimiento. Pero cuando ya el Señor envía al profeta, es a corregir, porque el pueblo ha caído en desobediencia. Entonces el profeta viene con una palabra de advertencia, a una consecuencia si el pueblo no llega a dónde, si no regresa a su obediencia a la Torá. Siempre tenga eso presente, que es muy diferente a los profetas de hoy en día, que llegan a anunciar cosas bonitas y cosas futuras, y claro, todo el mundo quiere. ¿Y cuándo vuelve el profeta? ¿Y cuándo vuelve el profeta? Porque fue que me anunció que venía para mí un matrimonio, pero ahora tengo dos pretendientes y no sé si el uno y el otro, porque ambos están buenos y tienen buenos sentimientos, entonces, pero necesito al profeta. Eso no son profetas, hermano. El profeta siempre viene a exhortar, a corregir. Entonces dice, esa es una forma de el profeta, que llega a exhortar y corregir. La otra forma en que uno profetiza es cuando uno toma la escritura, que es la palabra profética más segura, y uno enseña profecía. Uno enseña profecía. Cuando uno coge la historia de la casa de Israel dividida en dos casas, entonces uno está enseñando profecía. Cuando uno enseña el retorno de la casa de Israel, la del norte, a Yahweh, eso es enseñar profecía. Cuando uno anuncia el retorno de la casa de Judá a la Torá y a su Mesías, uno está anunciando profecía. Espero que eso usted lo tenga bien claro. Profecía no es anunciar inventos que yo quiero o que a mí me parecen. Profecía es anunciar la palabra profética más segura. Un día estará la casa del norte y la casa del sur unidas. Sí. Cuando venga Yeshua. ¿Y cómo lo sabe usted, profeta? No, yo no soy ningún profeta. Yo enseño la profecía. Y la profecía dice que un día volverán a ser uno solo, en un palo, uno solo. Eso yo no lo invento. Eso está en la Escritura. Eso es profecía, hermano. Entonces, sigue el versículo 2. Y aquí empieza a dirigirse a un don en especial. En el versículo 2. Habla de un don en especial, el don de lenguas.
que algunos, por desvirtuar el don de lenguas, lo quieren vender como el don de idiomas. Dígame una cosa, hermano, ¿usted necesita el bautismo del Espíritu Santo para hablar inglés? ¿Verdad que no? ¿Usted necesita el bautismo del Espíritu Santo para hablar español? ¿Verdad que no? ¿Usted necesita el bautismo del Espíritu Santo para hablar hebreo? ¿Verdad que no? Usted lo que necesita es dejar la vagancia y ponerse a estudiar. Eso sí lo necesitamos. Pues yo no necesito meter entre los idiomas o meter los idiomas como el don del Espíritu Santo de lengua. No, hermano. Porque el que habla en lenguas, versículo 2, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Si yo hablo inglés y usted habla inglés, usted me entiende. Si yo hablo español y usted habla español, usted me entiende. Yo no necesito allí ninguna manifestación sobrenatural. No confundamos a la gente simplemente por nuestra incapacidad, porque nosotros no lo hemos recibido, ¿no? Yo no tengo todos los dones, hermano. Yo me gozo cuando yo veo hombres, hijos de Dios, moverse en el don de milagros. Yo no tengo el don de milagros. Me gozo si tú lo tienes. Aleluya, que sea de edificación para la iglesia y conocerte un día e invitarte para que tú vengas, porque empezando por yo tengo molestias en mi cuerpo. ¿Cuánto quisiera yo ser desprendido de esto, vea, de los lentes? Que alguien con el don de milagro venga un día y ore por mí, me imponga manos y yo recupere la vista que tenía cuando tenía 8, 9, 10 años. Ahora, porque yo no tengo el don de milagro, yo no me siento menos que tú, que sí lo tienes. Yo tengo otros dones. Y ese complejo, porque para mí es un complejo, que como que yo no me puedo mover en eso, entonces lo voy a negar y voy a decir, no, eso no existe. No, hermano. Seamos humildes. Yo no hablo en lenguas, pero es evidente que está en la Escritura. No lo voy a negar. Y sigue diciendo, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Yo le pregunto una cosa, si los idiomas es una forma de hablar misterios, si yo estoy diciendo en inglés un idioma, I love you, Jesus, wow, estoy diciendo un misterio. ¿Qué dije? Que yo amo a Jesús, a Yeshua. Entonces, no metamos este conocimiento natural de las lenguas. Las lenguas es un regalo natural. Todos, de acuerdo a la región donde hablamos, donde nacemos, hablamos un idioma. Eso no es un don sobrenatural. Es un don natural. Mira, hermanos, hay muchos dones naturales. Hay hombres que nacen físicamente adornados con un don natural, simpáticos, hermosos. A mí me lo negaron. Hay hombres, hay mujeres que nacen con un don natural, son lindas, son hermosas. Se ponen feas cuando se pintan, que tienen un don natural. Hay personas que nacen con dones naturales de muchas cosas. Nosotros decimos, esta persona nació agraciada con esto. Hablan tan lindo, se expresan tan lindo, tienen unas cualidades para enseñar. Son dones naturales, eso no necesita una intervención sobrenatural. El Señor reparte dones a quien Él quiere. Y hay dones naturales y hay dones sobrenaturales.
Entre los dones naturales, Dios los reparte conforme Él quiere. No todos son bellas de la misma manera que otras son bellas, pero cada uno tiene su don. El Señor le dio a uno un don para una cosa. Hay hombres que tienen un don, hay mujeres que tienen una gracia especial para bailar. Hay otros hermanos que no, ni bailamos ni nada. Entonces, ¿qué pasa, hermano? No confundamos, no le metamos a la gente los dones naturales como si fueran dones sobrenaturales. Ni restemos a los dones sobrenaturales tratando de justificarlos con un don natural. No neguemos que existe el don sobrenatural de lenguas, tratando de invalidarlo con un don natural de idiomas. Personas que hablan 2, 3, 4 idiomas, perfecto. No, es que los dones era que Pedro o Pablo hablaba griego, arameo y tal. Eso no es un don sobrenatural. Eso es un don natural. Pedro, Pablo o el uno tuvo la oportunidad de vivir en un lugar, aprender su idioma donde nació, después vivir en otro tiempo y aprender el idioma donde estuvo allá viviendo por tantos tiempos, y eso es un don natural. Usted nació hablando inglés, ¿verdad que no? Y usted vino aquí a los Estados Unidos. Dígame, ¿usted necesitó ser bautizado por el Espíritu Santo para usted hablar inglés? Usted lo que tuvo es que estudiarlo y practicarlo. Eso fue lo que le pasó a Pedro, le pasó a Pablo o a cualquiera de esos que tenían esos dones, hermano. Ese regalo, esa facilidad. Pero no lo confundan con los dones sobrenaturales de lenguas. Aunque, mire, sigue diciendo, por eso lo estoy desmenuzando, sino a Dios, estamos en el mismo dos, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, por el Espíritu. I love you, Jesus. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio tan grande! Eso no es ningún misterio, hermano. Estoy diciendo simplemente que lo amo en otro idioma. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. El que enseña habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Usted sabe el consuelo que yo recibí cuando yo entendí que yo era parte de Israel? ¡Wow! Ahí entendí muchas cosas. Eso para mí fue de gran bendición. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que habla en lenguas extrañas, en lengua angelical, a sí mismo se edifica. Pero como vamos a ver más adelante, el entendimiento queda nulo. Cuando yo hablo en lenguas, mi espíritu se carga, bien cargado. Es como cuando tú le metes dinamita. Me fortalezco. Algo hace el rúa, de algo me llena, que yo no entiendo, que me puede venir, o que me pasó, me está consolando, o me puede pasar, y el rúa me capacita, me advierta para que yo esté discerniendo lo que puede venir. Pero en el momento yo me quedé sin entendimiento. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica, nada más. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahí sí, cuando esos misterios que hablo con mi Abba, con mi Elohim, el Rúa me da la interpretación o alguien viene con la interpretación,
y entonces ahora yo sí puedo edificar a la iglesia. Mire, 12, vayamos al versículo 12, ahí mismo, en el 14. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la Keilah. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si yo hablo inglés, yo necesito meterme en oración para interpretar lo que yo hablo en inglés. No está hablando de idiomas, hermanos, está hablando de dones de una lengua sobrenatural que necesita una interpretación sobrenatural. Pero si yo oro en lengua desconocida, escucha esto, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En el 18, él dice, doy gracias a Elohim que hablo en lengua más que todos vosotros. Qué tremendo, ¿no? Rahat Shaul, el apóstol Pablo. En el capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas, esa es una, y angélicas, esas son otras. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros empezamos a mirar los dones, vamos a ver, hay una porción donde empieza a hablar de los dones, los diferentes dones. El don de hacer milagros. En el capítulo 12, vaya al capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos inmundos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Yeshua, y nadie puede llamar a Yeshua, a Adón, el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Llamar a Yeshua el Señor es porque hay un solo Señor. Hay un solo Dios y hay un solo Señor. El que reconoce a Yeshua como el Señor lo está reconociendo como Yahweh. Vamos al 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ya ve aquí cómo se empieza a fraccionar. Hay diversidad de dones, pero ¿qué dice? Pero el Espíritu, recibiréis el don, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Adón, el Señor, es el mismo, uno solo. Y hay diversidad de operaciones, es decir, opera de diferentes maneras, pero Elohim, que hace todas las cosas, en todos, es el mismo. Hay diferentes maneras, hay hermanos que tienen don de milagros diferentes el uno al otro. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Rúa para provecho. El Rúa es el mismo, pero él se manifiesta de diferentes maneras. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don. Lo vamos a estudiar en su momento. A otro, palabra de ciencia. Lo vamos a estudiar en su momento también. ¿Y qué sigue aclarando? Según el mismo Espíritu, recibiréis el don del Espíritu Santo. El mismo Espíritu.
A otro, fe por el mismo Espíritu. A veces usted está pasando por un momento y usted habla con alguien. Ay, estoy pasando por esto, y la persona lo escucha y de pronto le transmite una fe. Hermano, tranquilo, usted va a ver cómo el Señor se va a glorificar en ese asunto. Es decir, nada más con esas palabras le empieza a transmitir a usted una fe que usted no tenía porque el momento de tribulación que estaba viviendo no se lo dejaba ver. Pero ese hermano tiene un don para transmitir fe. ¡Wow! Y Dios lo usa ahí. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro, mire cómo lo presenta. Dones, plural, de sanidades por el mismo Espíritu. Esto se tiene que evidenciar en una Keilah donde el Rúa se manifiesta, se mueve. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros. Ese es otro don. Pero todos del mismo Espíritu. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritu es aquel don donde el hombre, el que tiene el don puede mirar más adentro de lo que físicamente tiene una persona. Un hombre muy simpático, y tiene demonios dentro. Pero el discernimiento de espíritu lo deja ver. Esos son dones, hermanos. A otros, diversos géneros de lenguas. Las lenguas no todas son iguales. Yo fui bautizado en lengua y yo tengo una lengua. Mi esposa tiene otro diferente. Ese es como Dios habla con ella. El mío es como yo hablo con el Señor. O el Señor me habla a mí. Y a otro, interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Recibiréis el don, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mi pregunta es, ¿estos no son hombres de Torah? ¿Estas no son mujeres de Torah? Sí lo son, pero este es el adorno para la Keilah, la novia. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Todos los milagros que Yeshua hizo, no los hizo de la misma manera. Y cuando sus discípulos salieron a operar en ese don, todos no operaron de la misma manera. Entonces, hermanos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Un solo espíritu, fuimos todos bautizados en el Espíritu Santo, en un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay una relación espiritual, hermanos, que tiene que ser activada en nosotros. Y si ya está activa en ti, tiene que ser reafirmada, confirmada, y que todos los días te tienes que llenar de eso. Vamos a dejar por hoy hasta aquí. Era importante que miráramos esto, los dones espirituales, los ministerios. No juzgues a tu hermano si él tiene una forma de operar en el espíritu diferente a ti. No todos tenemos que hacerlo de la misma manera. No los envidies de mala manera. Deséalo, sí. Ay, Señor, yo quisiera servirte. Regálame un don, el que quieras, Señor. No el que sea más famoso, no el que me ponga a salir por la televisión. No. El que tú quieras, Señor. Simplemente para yo ser también de edificación a la iglesia. Mire, usted sabe que el servir dentro de la iglesia, dentro de la Keilah, es un don.
No todo el mundo tiene esa gracia. Hermano, venga, siéntese para acá. No, siéntese aquí en mi puesto. Hermano, ¿qué necesita? Hermano, eso es un don, hermano. Lo que pasa es que no sale por la televisión por eso. Pero es un don. Ahora, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Salir por la televisión? ¿O simplemente ser instrumento en las manos del ama? Y eso es lo que el Señor conoce. Ay, yo le ando pidiendo al Señor dones, pero Él a mí no me da nada, porque Él conoce tu corazón. Él sabe qué es lo que tú quieres. Tú quieres el don que te haga famoso, que te dé a conocer. No, así no actúa. Acuérdate que Él conoce nuestro corazón, Él conoce más allá de lo que hay en nuestro corazón. Amén, hermano. Vamos a terminar por hoy.